Somos el grupo Initiative Software y hoy les vamos a hablar sobre la configuración del software. Nuestro grupo está representado por César Barrios, Víctor Herrera, Robinson Ordóñez y mi persona, Alejandro Taiza. Bueno, vamos a pasar a una breve introducción. Los elementos que componen toda la información producida como parte del proceso de ingeniería del software se denominan colectivamente configuración del software, dado que la configuración del software es la única representante tangible de un programa o sistema software, debe ser controlada para conservar su exactitud, mantener la información actualizada y asegurar una información clara y concisa conforme avanzamos. En otras palabras, la configuración del software es un conjunto de actividades desarrolladas para gestionar los cambios a lo largo del ciclo de vida del software. Y bueno, la configuración del software tiene ciertas bases o controla ciertos puntos, que son la elaboración del código fuente por varios desarrolladores simultáneamente, el seguimiento del estado de las fases del desarrollo del software, versiones y sus cambios, control de versiones, la configuración de la integración de las partes del software en un solo producto del software. Y con esto pasamos a la línea base y elementos de configuración del software. ¿Vale? Una línea base es un concepto de gestión de configuraciones del software que nos ayuda a controlar los cambios sin impedir seriamente los cambios justificados. Una línea base se define como un punto del ciclo de vida del software en la cual se aplica el control de configuración a un elemento específico de la configuración. La línea base de la configuración del software se muestra en la siguiente figura, la que podemos ver aquí en la diapositiva. Vale, la planificación sería la base en donde comienza la línea base. Después se pasa a los requisitos, se termina y se va al diseño, la codificación y la prueba. Cuando se finaliza esto, ya podemos iniciar con la parte del mantenimiento, que es la línea base de la configuración del software. Ahora, hay que tener en cuenta esto. Si los pasos sucesivos generan cambios en los documentos después de una línea base, se requerirá de una revisión formal y una justificación de todas las modificaciones del documento. En pocas palabras, esto es el control de cambios. Un elemento de la configuración del software es la información creada como parte del proceso de ingeniería de software. Los siguientes son los objetivos de las técnicas de gestión de la configuración y forman un conjunto de líneas de base. Cada uno de estos puntos es como se ordena el lineamiento de estos. Pasamos desde la configuración del sistema, el plan del proyecto, la especificación de requerimientos de software y prototipo ejecutable del papel, el manual de usuario preliminar, la especificación del diseño, y esto pasamos al diseño preliminar y el detallado. Los listados de código fuente, pasamos a la séptima, que sería la planificación del procedimiento de prueba, casos de prueba y resultados registrados. Siguiente es el manual de operación de la instalación, los programas ejecutables, el manual de usuario y finalizamos con los documentos de mantenimiento que tienen sus informes de probables de software, petición del mantenimiento, orden de cambio de ingeniería y este termina con los estándares y procedimientos de ingeniería del software. ¿Vale? En la siguiente figura mostramos un esquema por capas de los documentos a los que engloba la configuración del software. En el núcleo de la configuración está el software ejecutable. Al software ejecutable se le unen los listados y datos de las pruebas, dándole una identificación apropiada. Retrocediendo desde el software válido, la configuración engloba todos los documentos producidos durante el proceso de ingeniería de software, la especificación de la prueba de integración y validación, la documentación del diseño, la especificación de los requisitos de software y el plan de software, y se incorporan a la configuración conforme van siendo terminados, revisados y aprobados. Se incluyen además el manual de usuario, operación y documentos de mantenimiento. El proceso de la GCS da respuesta a las siguientes cuestiones. ¿Cómo identifica y gestiona una organización las muchas versiones existentes de un programa? ¿Cómo controla la organización los cambios antes y después de que el software sea distribuido al cliente? ¿Quién tiene la responsabilidad de aprobar y de asignar prioridades a los cambios?
¿Cómo podemos asegurar que los cambios se han llevado a cabo adecuadamente? ¿Qué mecanismos se usan para avisar a otros de los cambios realizados? Estas cuestiones se resuelven en las 4 tareas de las que consta la GCS. 1. Identificación de la configuración. 2. Control de cambios. 3. Auditorías de configuraciones. 4. Generación de informes. Ahora haremos un pequeño detalle de cada tarea del proceso de GCS. Comenzamos con la identificación de la configuración, que es aquella que se encarga de definir una estructura de documentación organizada. Proporciona métodos para revisiones y añadir cambios conforme se producen. Y finalmente, la identificación de la configuración da la identificación de facilitar el control de cambios para acomodar actualizaciones y modificaciones. Yo les voy a hablar sobre el control de cambios. El control de cambios es un mecanismo para la evaluación y aprobación de los cambios hechos a elementos de la configuración software durante el ciclo de vida. Pueden establecerse 3 distintos tipos de control. Primero, control individual, o también llamado informal. Cuando un elemento de la configuración está bajo control individual, el técnico responsable cambia la documentación como se requiere, aunque se mantiene un registro informal de revisiones. Tales registros no se ponen generalmente en el documento. El control individual se aplica durante las etapas más importantes del desarrollo del documento y se caracteriza por los cambios frecuentes. Segundo, control de gestión. Implica un procedimiento de revisión y aprobación para cada cambio propuesto en la configuración. Como en el control individual, el control a nivel de proyecto ocurre durante el proceso de desarrollo, pero es usado después de que haya sido aprobado un elemento de la configuración software. Este nivel de control de cambio se caracteriza por tener menos cambios que el control individual. Cada cambio es registrado formalmente y es visible para la gestión. Tercero, control de cambios formal. Ocurre durante la fase de mantenimiento del ciclo de vida software. El impacto de cada tarea de mantenimiento se evalúa por un comité de control de cambios, el cual aprueba las modificaciones de la configuración software. A menudo se ordena que se establezcan mecanismos de arreglo rápido. El procedimiento de cambios Quick Fix no debe usarse para involucrar a otros niveles de control de cambios, pero sí para proporcionar significados temporales para la modificación rápida de la configuración. Esto es especialmente importante cuando ocurre un error considerable en el elemento y el problema deniega el acceso al cliente. El proceso de control. El control de cambios se aplica cuando un elemento de la configuración software va a cambiar. Este control de cambio tiene un proceso y este proceso tiene un flujo que voy a explicar a continuación. Primero, una petición de cambio pide modificaciones para corregir un error o deficiencia, adaptar un nuevo entorno o acrecentar el software operativo y es sometido al análisis de la organización software. Después de que ambos problemas técnicos y de gestión sean considerados, se presenta un informe de cambios para ser evaluado por el Comité de Control de Cambios. La petición es aprobada o rechazada y notificada al solicitante del cambio. Para cada cambio aprobado, se genera una orden de cambio que describe el cambio realizado, las restricciones que se deben respetar y los criterios de revisión y auditorías. Bueno, aquí se hablará sobre el Comité de Control de Cambios.
Este comité es el órgano de gobierno para todos los problemas relacionados en la configuración de software. Para pequeños proyectos, está formado por uno de los representantes de los usuarios, requeridores de cambios y desarrolladores. En cambio, para grandes proyectos, está organizado en una jerarquía que trata los problemas del sistema, del hardware y el software por separado. El comité de control de cambios puede formar parte del desarrollo del proyecto de software y hacer las siguientes tareas. Primero, analizar el impacto de cambios revolucionarios en el sistema, usando para asesorarse las disciplinas técnicas que se requieran. Segundo, categorizar y dar prioridad a los cambios conforme son pedidos y aprobados. Tercero, intervenir en los conflictos entre disciplinas y organizaciones que surgen para ser cambiados. Cuarto, garantizar que las propiedades de mantenimiento de registro y contabilización se cumplan. Auditoría de configuraciones. Una auditoría es una verificación independiente de un trabajo para evaluar su conformidad respecto de especificaciones, estándares, acuerdos contractuales u otros criterios. La auditoría de configuración, que es la penúltima etapa del proceso de gestión de configuración de software, es la forma de comprobar que efectivamente el producto que se está construyendo es lo que pretende ser. Esta función a veces se considera fuera de la gestión de configuración y dentro de la garantía de calidad. También tiene relación con las actividades de validación y verificación. En realidad, es un punto de intersección entre todas ellas. Esta es la actividad de gestión de configuración de software más costosa, debido a que requiere de personal experimentado y con gran conocimiento del proceso de desarrollo. Sin embargo, debe ser realizada por personal ajeno al equipo que trabaja en desarrollo técnico para mantener la objetividad de la auditoría. La tarea de revisión implica tres tipos de funciones. Verificar que la configuración actual del software se corresponde con lo que era en fases anteriores. Validar que la configuración actual del software satisface la función que se espera del producto en cada hito del proceso de desarrollo. La validación se realiza con respecto a los requisitos del sistema. Y valorar si una determinada línea base, teniendo en cuenta los resultados de la verificación y validación y otros tipos de comprobaciones, se debe considerar si es aceptable o no. Tipos de auditoría de configuraciones. En cuanto a las auditorías, se suelen distinguir tres tipos de auditoría de configuraciones. Auditoría funcional. Su objetivo es comprobar que se hayan completado todas las pruebas necesarias para que el elemento de configuración auditado y que tengan en cuenta que los resultados obtenidos en las pruebas se puedan afirmar que el elemento de configuración satisface los requisitos que se impusieron sobre él. Auditoría física. Su objetivo es verificar la adecuación, completitud y precisión de la documentación que constituye la línea base de diseño y de producto. Esta tiene lugar inmediatamente después de haberse superado la auditoría funcional. Y por último, la revisión formal de certificación. Su objetivo es verificar que el elemento de configuración del software se comporta correctamente una vez que se encuentre en su entorno operativo. A continuación, se hablará sobre generación de informes, que esta es la última etapa del proceso de gestión de software. Generación de informes. La generación de informe de estado responde a las preguntas: ¿qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo pasó? ¿Qué más se vio afectado? El flujo de información del proceso se puede apreciar en la siguiente figura. Se llega a la generación de informe de estado luego de pasar por las tareas de identificación de configuración, control de configuración, auditoría de configuración, llegando así al informe y a la base de datos. Gracias por la atención prestada. Hasta luego.